Bien. Bueno, no sé si recuerdan, la clase pasada estuvimos hablando de Active Record, que uno podía preguntarle a los objetos, a los modelos, si eran válidos. Y que algunas operaciones como el save, el create, el update, de alguna forma em, terminaban validando el objeto antes de persistirlo, retornando false, o si usaba los equivalentes con bang, tiraban una excepción. ¿Recuerdan? Hoy la idea es ver cómo escribir esas validaciones y qué validaciones tenemos disponibles. Vamos a ver que son bastantes y la idea es repasarlas medio rapidito porque recordarlas la verdad que no tiene mucho sentido, sino que remitirse a la documentación para ver qué es lo que uno quiere validar. Uno en general, si piensa en el aire, no encuentra casos de uso, así por imaginarlos, válidos, sino que cuando escribe un modelo por primera vez, empieza a conocer cuáles son las restricciones que ese modelo debe cumplir. Bueno, así vamos a empezar a enumerar todas para que se hagan una idea general de las validaciones que existen, pero siempre está bueno remitirse a la documentación. Al finalizar todo esto que estamos viendo de Active Record, vamos a revisar qué links ustedes deberían seguir para conocer mejor sobre o más en profundidad el tema de Active Record. Este es el primero de los helpers, perdón, el primero de las variaciones que vamos a mencionar, que se conoce como acceptance. Y en realidad esto es muy particular de una forma de hacer páginas web que ya no se está usando mucho. Entonces, esto podríamos pensar que no tiene mucho sentido, pero para que sea una idea, tiene que ver con, ¿vieron los formularios cuando uno tiene que aceptar los términos y condiciones, que aparece un checkbox? Ese checkbox de alguna forma tenemos que validar que exista, pero no se persiste en la base de datos. Entonces, puede ser que sea un campo virtual, ¿no? Que no necesariamente exista. Puede ser que sí, porque yo necesito saber si alguien aceptó los términos y condiciones y si no, obligarlo a que lo cargue. Pero en realidad, en general, muchas veces esto se utiliza como un campo virtual. Es decir, por ejemplo, enviar un formulario y verificar que viene con ese campo seteado. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Bueno, si vos querés persistir un modelo que no tiene en la base de datos este campo, pero vos estás requiriendo que eso sea aceptado, entonces acá lo que haces, fíjense que tenemos el término el validates terms of service, sería el campo, acceptance true. En ese caso, entonces, si se recibe ese campo en true, se asume válido. Si no existe el campo, es decir, no se seteó este campo, está en nil, no pasa nada. Ahora, si viene en false, o sea, si viene pero no está seteado, ahí sí no va a estar válido el modelo. Es decir, que esto es como una validación virtual. En general se usa, no porque existe un campo en la base de datos, sino que se usa para validar si le seteo el atributo term of service en true o en false, el objeto va a ser válido o inválido. Ahora, si no seteo el campo terms of service, es decir, tengo el objeto para usarlo fuera de ese marco, entonces va a ser válido. ¿Sí? Es un caso medio especial este. Vamos al siguiente. Validates associated. En este caso se utiliza para validar asociaciones relacionadas al objeto. Es decir, que yo no voy a permitir que se guarde, en este caso, una biblioteca, si los libros que están asociados a esta biblioteca no son válidos. Lo cierto es que cuando uno trabaja con ORMs, en este caso Active Record, puede ser que uno no haya persistido los datos hasta que no tenga completo el objeto y sus relacionados. Muchas veces nos planteamos cómo modelar, por ejemplo, una factura. Una factura no de las que comemos nosotros en Argentina, sino las facturas con las que le entregamos a los clientes que vienen a comprar algo el detalle de los ítems que ha comprado. Lo cierto es que la forma de modelar una factura muchas veces terminan siendo el encabezado de la factura y los ítems que tiene esa factura como renglones. Un modelo de lo que sería una factura podría ser que la factura sea una tabla y los ítems de la factura sean otros. Pero lo cierto es que una factura sin ítems no tiene mucho sentido. Y ahí empiezan a aparecer algunas disyuntivas que tenemos sobre, bueno, cómo persiste una factura, porque bueno, no tiene sentido guardar una factura sin ítems, entonces bueno, puedo crear la factura con los ítems y después decirle que se persista, ¿no? Entonces en ese caso por ahí tiene sentido que yo condicione
que cada uno de los ítems de la factura sean válidos. En este caso, el ejemplo es con una biblioteca y los libros. El tema de utilizar el Validates Associated, hay que tener en cuenta de que acá lo que tenemos es una relación, que la vamos a ver hoy mismo, pero más al final de la clase, de has many. Decimos que una biblioteca tiene muchos libros y vamos a ver que el libro tiene una relación belongs to. En algunos casos, si agregamos también la validación del otro lado, puede ser que entre en un loop infinito por agregar esta condición desde los dos lugares, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es tener en claro que desde un lugar agregamos el Validated Associated, que es desde donde tiene más sentido la relación. Por ejemplo, en la factura, con los ítems de factura, hay que tener esta condición desde la factura que tienen los ítems. No tiene sentido que exista un ítem de factura sin una factura. Tenemos por otro lado confirmation. Confirmation es otra validación que se utiliza también de forma virtual muchas veces cuando dos campos de texto deben contener el mismo dato. Por ejemplo, que las direcciones de mail y su confirmación sean similares. Es muy común ver formularios que nos dicen ingrese su mail y confirme su mail. Y uno tiene que escribir en los dos lugares el mail y se asume que es válido el objeto cuando los dos son similares. Entonces, confirmation lo que hace es compara dos campos. El campo de confirmación no debe existir, sino que crea un campo virtual llamado nombre del campo _confirmation y el chequeo es realizado solo si el campo _confirmation no es nil. Lo mismo que pasaba con acceptance, es decir que un objeto que no tiene seteado el campo virtual, por ejemplo en este caso email _confirmation, es decir que está en nil esto, va a ser considerado válido. Ahora, si viene con cualquier porquería, vamos a verificar que el campo _confirmation sea igual al campo. Son validaciones virtuales que se usan, ¿sí? Ahora podemos hacer ejemplitos para que se entienda. Ahora lo que tenemos acá, bueno, el ejemplo de lo de recién es el campo email confirmation true y email confirmation present true. Acá lo que estamos viendo es que estamos forzando a que exista el campo email confirmation y en el caso de que email confirmation con email sean iguales, va a ser válido el objeto. Acá estamos forzando que siempre me manden el email confirmation en este objeto, ¿sí? Si yo no usaba la validación de abajo, que todavía no vimos presence, ¿no? Esta biblioteca yo podría guardarla con el campo email sin setearle la confirmación. Es decir, que acá lo que estoy forzando es que siempre me manden la confirmación porque estoy agregando dos validaciones. Una que me obliga a enviar el email confirmation y otra que es que el email y el email confirmation sean iguales. Exclusion o inclusion. Se utilizan para validar la exclusión o inclusión de valores admisibles. Es para verificar que el valor que toma un campo está entre un conjunto de valores. Esto me permite decir, por ejemplo, que el campo subdomain excluya, ¿sí? Tener el valor en el arreglo definido en este ejemplo. Tenemos porcentaje W, eran strings, y acá lo que tenemos es un arreglo de strings, W, US, K y JP. Es decir que en este caso subdomain va a poder ser cualquier valor distinto de www, US, CA o JP. Abajo vemos otro ejemplo donde size debe ser, porque es inclusion en vez de inclusion en vez de exclusion, con el arreglo small, medium o large. O sea, los únicos valores que va a soportar size va a ser small o medium o large. Escritos tal cual lo estamos viendo acá. Ahora, después lo que estamos viendo como algo extra en el ejemplo de abajo, que ante un error, lo que va a imprimir en el campo del error, en el arreglo, ¿se acuerdan que cuando un objeto era inválido, se guardaba dentro de errors, que era un diccionario de los messages para cada campo? Teníamos el nombre del campo y el arreglo con todos los errores. En este caso size, si por alguna cosa yo le pongo en size pequeño, me va a decir pequeño is not a valid size. ¿Se entiende? ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Bien. Tenemos otro que es format. Format es para validar contra una expresión regular. Entonces, en este caso,
tenemos validates, legacy code, format, y ahí viene atrás en forma de hash, un with con la expresión regular y el mensaje que también lo estamos especificando. En este caso estamos indicando que el mensaje es only allows letter. ¿Por qué? Porque estamos definiendo una expresión regular que ahí vemos que está usando el modificador A y el modificador Z, que es que comience por y que termine por. En la explicación de las expresiones regulares de Rails se explica esto, que a diferencia del caret y del pesos, considera incluso los saltos de línea, si no me equivoco, en Rails. Regular expressions para A, para Z. A ver si los explica. Ven que ahí están comparados. ¿Cuál es la diferencia entre el barra A y el barra Z con el caret y el pesos, que es lo que solemos usar? Entonces dice, justamente en la documentación dice que barra A y barra Z machean el comienzo y el fin de un string, que esto también habla pero de una línea, ¿sí? Entonces acá está explicado, dice, si depende solamente de la validación de las expresiones regulares, esperen que agrando porque si no yo leo y ustedes no leen. Si tenemos un mail que tiene, por ejemplo, algo así, ¿sí? En este caso esto va a cortar acá el pesos, porque el pesos termina en un salto de línea. Con el barra Z va hasta el final, ¿sí? No es como que ignora o elimina todos los saltos de línea, ¿sí? Por eso se usa el barra y el barra Z en lugar del caret y el pesos, para considerar cuando me envían algo que no es válido, como por ejemplo en este caso, evitar este problema que si uno quiere machar una expresión regular, macharía con esto, pero atrás viene porquería, entonces me dejaría guardar porquería en la base de datos que después podría ser propensa a una vulnerabilidad, ¿sí? Porque si alguien después imprime este mail, estaría ingresando un script JavaScript en mi código, ¿se entiende? Bien. Lo digo porque a veces uno dice, pero me aplica las expresiones regulares de una forma y después me metes otra cosa. No, bueno, vamos evolucionando, chicos, vamos evolucionando. Uno aplica las expresiones regulares, digamos, desde lo inicial y después vamos metiéndole la lógica de las complicaciones que aparecen, ¿no? En la inseguridad. Bien, tenemos otra validación que es la longitud, length. Entonces tenemos una persona que en este caso validamos el nombre con una longitud que estipula ser como mínimo un 2. El máximo no está definido. Por otro caso, biografía, está estipulada en un máximo de 500. También podemos definir con un rango, length in, y le mandamos el rango. También tenemos que la longitud sea un valor fijo, is 6. Fíjense que tenemos un montón de opciones de definir y de usarlo. Recordar todo esto, como les digo, es imposible. Remitirse a esta teoría también es imposible. Pero siempre tenemos la documentación que vamos a ver cuando lleguemos al final de justamente Active Record. Numericality es para validar números, pero los números son, bueno, ya sabemos, tenemos matemática en la carrera y aprendemos números en todas sus formas. Tenemos números enteros, números reales, números imaginarios. Entonces, cuando hablamos de números, los números son cualquiera de esas cosas. En especial, estas validaciones no consideran los números complejos porque es complejo, pero además porque no es algo que se usa habitualmente en los formularios. Entonces, en este caso, lo que sí tenemos son valores que pueden ser enteros, valores que pueden ser reales, y cuando hablamos de enteros pueden ser positivos, negativos, y en general las validaciones que hacemos tienen que ver con rangos. Entonces, valida que el campo contenga solo valores numéricos. O sea, arranca por validar que sea un número, que no me metas una letra. Por defecto entonces va a aceptar un signo opcional seguido de un entero o un punto flotante, cualquiera de las dos. Para variar solo entero puede usarse la opción only integer, pero además admite muchas otras opciones como greater than or equal to, less than or equal to, odd, even, bueno, un montón de validaciones. Entonces acá lo que vemos es distintos ejemplos de numericality que dicen points, numericality true, en ese caso admitiría valores en punto flotante o enteros, o games played numericality only integer true, y ahí aceptaría números negativos o positivos, pero solamente enteros, sin coma o punto, digamos. ¿Sí?
Y llegamos al presence, que ya lo vimos antes. Presence o absence es para verificar que un atributo esté o no esté presente, es decir, que esté vacío, usando el chequeo con blank. Blank, con signo de pregunta, es una forma de verificar si un valor es nil o si un string es blanco. Es un método bastante amplio, ¿sí? Esto significa vacío o consiste de espacios, digamos. O sea que si un string tiene 5 espacios, pero ninguno tiene una letra, se considera blanco. Incluso también permite validar que una asociación esté presente, porque si tengo un objeto que es una relación 1 a 1, podría validar que está relacionado con alguien, ¿sí? Y esa validación la podría hacer con justamente presence true, y la relación, que es el ID de mi relacionado, no puede ser nil. Tiene que tener un valor, tiene que existir la relación para que yo lo pueda persistir. Muchos objetos, como hoy mencioné, la factura con los renglones de factura, no tienen sentido. Entonces, muchas validaciones tienen que ver con que tenga sentido un objeto cuando tiene un valor determinado. Incluso con relaciones en la base. Entonces, con presence y absence podemos pensar que validar que una persona, en este caso vemos que él está validando que tenga seteado, es decir, que son requeridos el nombre, el login y el mail. Ahí estamos poniendo varios campos validando que estén presentes. En este caso abajo lo que tenemos es que un line item belongs to an order. Sería el caso parecido al de la factura. Y acá validamos que un line item tenga sentido solo si está asociado a una orden. No tiene sentido tener una línea de una orden de compra o una línea de un renglón de una factura sin la factura. No piensen en media luna, ya les dije. Después tenemos order. Order, que sería el caso del line item, digamos, el encabezado del line item, tiene muchos line items y, bueno, acá está definido como inverse of order. En este caso, está bien. Es cómo están relacionados a través de qué objeto. Esto después lo vamos a ver cuando veamos la apps, como se llaman las asociaciones, por ahora no en bolilla. Dado que tenemos un problemita con presence y absence, que es que a false le preguntamos blank y devuelve true, es decir, dijimos que blank verificaba si un campo estaba seteado o no. Ahora, tenemos un pequeño inconveniente con ¿qué? Con los campos booleanos. ¿Y qué campos son los booleanos? ¿Se imaginan un campo booleano en un formulario mapeado a un modelo? Un checkbox. Un checkbox que tiene un tilde puede estar seteado o puede estar no seteado. Entonces, dado que, o sea, incluso a veces tenemos distintas formas de dibujar los checkbox, que puede ser que vos marques como verdadero o como falso, o como que no quiero setearlos, digamos. Imagínense que ustedes tuvieran la posibilidad de tener verdadero, falso o no contesto. O sea, como ninguno de los dos. Entonces esto podría ser o no seteado, que esté en nil, indeterminado, puede ser verdadero, puede ser falso, ¿sí? Una máquina cuántica. Bueno, la cuestión es que en este caso tenemos un problema porque el blank de false, que es un valor válido, devuelve true. Entonces, si yo quiero usar presence o absence, entro en un conflicto con esto. Bueno, entonces, vamos a mostrar de qué forma se trabaja con los checkbox, con la presencia y la ausencia. Entonces, si yo quiero validar un campo booleano, lo que tengo que hacer es verificar que esté entre true o false, ¿sí? Y excluir al nil para evitar este caso de no setear el campo. Es decir, el valor va a venir seteado si viene en true o en false. Ahora, si viene en nil, no lo setearon. Tiene que venir en true o en false únicamente. Por eso es que con esta doble validación que estamos poniendo, estamos verificando que el campo esté presente con los valores únicamente true o false. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Ahora, para el caso de absence, es necesario validar entonces que la exclusión sea true o false, considerando que false present va a devolver false, que
que es lo que sabíamos a partir del Alphonse de Leblanc. Bueno, uniqueness. Uniqueness nos sirve para validar la unicidad de un campo antes que sea guardado. Pero acá tenemos un problema, porque la unicidad, confiársela a Ruby no es una buena decisión de diseño, no desde el modelo de base de datos. Las bases de datos están hechas para ser recontrainteligentes, muy sólidas y buenas en lo que saben hacer. Entonces, algo que estoy usando SQLite, que es una base de datos de juguete para cosas chicas, uno tiene que usar RDBMS que sean aptos para producción. Podemos usar Oracle, que obviamente que es una base de datos que van a usar si entran a trabajar en un lugar que esté dispuesto a pagar la licencia. Pueden usar SQL Server, pueden usar MySQL, pueden usar Postgres. Son bases de datos relacionales que están a la altura de las circunstancias para manejar un montón de situaciones que tienen que ver con la concurrencia, y además uno puede especificar la unicidad dentro del modelo de datos. Uno puede crear un índice que diga que es único dentro de una tabla. Entonces, eso es lo que hay que usar. El tema es que esto me da un valor agregado. O sea, yo puedo hacer chequeos que con SQL no podría hacer, como validaciones que tienen que ver con alguna cierta lógica de negocio. Pero ¿por qué no es del todo válida como la de una RDBMS, la que provee Ruby? Primero porque Ruby tiene el gran problema que mencionamos al principio, cuando empezamos a hablar también de la máquina virtual de Ruby, que es lo que se conocía como GIL, el Global Interpreter Lock. Por lo tanto, cuando uno tiene un servidor web que tiene que tener muchos pedidos en paralelo, sucede que ese servidor no maneja threads como pasa con Java, y por lo tanto es muy probable de que uno lo que tiene son distintos workers, es decir, distintas máquinas virtuales, que cada una está corriendo sin saber que hay otra máquina virtual corriendo al lado. Entonces, cuando uno quiere implementar esta unicidad, ¿no?, puede pasar que dos procesos distintos atiendan al mismo tiempo y yo tenga dos núcleos y dé la casualidad que estén ejecutando en paralelo y que ese chequeo se dé sin saber o que los dos se guarden a la vez. La concurrencia es muy guacha. Es muy difícil que nosotros nos demos cuenta de que algo puede llegar a fallar en esa situación crítica si no tenemos las herramientas que provee la concurrencia para trabajar con esas situaciones críticas. Pero acá no tenemos esa herramienta porque son dos procesos disjuntos. Pero a su vez, las aplicaciones escalan horizontalmente, es decir, yo puedo tener incluso distintos servidores corriendo la misma aplicación y esta unicidad ahí deja de tener aún más sentido. Por lo tanto, es muy importante que si queremos validar que algo es único, esta validación me la lleve a la base de datos y la evite hacer desde Ruby. Pero si quiero agregar algún tipo de control de validación que puede llegar a ser, digamos, tipo una heurística o algo en lo cual no es tan confiable, pero que trata de evitar algún problema que se podría ocasionar, podría escribir esta validación de unicidad, como vamos a ver ahora. Pero sí tengan presente lo que dije, usen la unicidad de la base de datos. Aunque van a ver que con esto pueden hacer un par de cosas que van más allá. Bueno, acá lo que vemos es que validamos el email que sea único, en este caso, pero también podemos validar cosas como esta que ya son más difíciles de por ahí de escribir. También es posible la de arriba, pero también a veces nos permite hacer cosas como la de abajo, que ya no es lo mismo. O no todos los motores lo soportan. Bueno, entonces lo que estamos viendo arriba es que Holiday dice que valida que el nombre de esa vacación sea único, pero en el scope del año. Bueno, los scopes son algo que también es más avanzado de Active Record, pero en este caso lo que está haciendo es agregando una validación de que sea único el nombre, pero dentro de un año. Es decir, por ejemplo, la Navidad del año 2022 va a ser distinta a la Navidad del 2021 de la del 2020. Entonces yo quiero que el texto, el nombre de la vacación Navidad, sea único en un año, básicamente. Es armar un campo único, un índice único de más de un campo. En este caso está definido de esta forma, ¿sí? Ahora, el de abajo lo que está diciendo es que el nombre sea único teniendo en cuenta el case sensitive, es decir, que esto va a depender de lo que en las bases de datos se conoce como collation. Si el motor lo soporta, por ahí no hay ningún inconveniente.
Bueno, existe la posibilidad de explicitar un alcance de la unicidad de forma de combinar con otros campos. Es posible especificar otra opción, case sensitive, para verificar la unicidad considerando este factor. Bueno, lo que recién mencionábamos. También vamos a poder escribir validaciones condicionales. Algunas situaciones ameritan validar si un predicado es verdadero, es decir, que la lógica de validar un modelo no se puede hacer con ninguno de los validators antes mencionados. Entonces, ¿cómo hacemos si quiero escribir uno propio? Bueno, esto es posible con las opciones if y unless, que reciben un proc o un string o un arreglo. Entonces, si mando un símbolo, invocará un método del modelo. Es decir, que yo puedo escribir un método propio, o sea, si le pongo if, ¿no? Sí, como veníamos acá, validates, imagínense, name, if, y le mando un símbolo, el símbolo, ¿sí?, invocará un método del modelo. Se interpreta, cuando mando un string, se interpreta ese string como código Ruby, como por ejemplo validates surname presents true if name nil. Es decir, que acá dice que va a validar que el apellido esté presente y además si el nombre va a ser válido si el nombre es nulo. ¿Sí? Este código se va a ejecutar en el contexto de la validación del modelo. O sea que name se asume que es otro campo. Acá un proc permite escribir código inline en vez de derivarlo a un método. O sea que acá escribiría una suerte de lambda donde yo escribo la validación de mi objeto en una sola línea. Y un arreglo combina múltiples condiciones, por ejemplo, if market retail y invocar el desktop. En este caso lo que va a hacer es que se cumpla que market.retail devuelva true y que desktop devuelva true. Y desktop es un método, está combinando dos métodos. ¿Se entiende? Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a abrir esto acá. Entonces acá tengo el ejemplito que sería este de las validaciones. Vamos a abrir la consola como hacemos de costumbre. Ay, Dios. 2, 7, 4 y arreglen. Ahí va. Bien, entonces acá dice bundle exec, vamos a hacer un rake, db drop, por las dudas, db create, db migrate, borra, crea y migra. Vamos a ver qué tenemos acá, db migrate, y acá vemos que tenemos una que tiene la tabla people con nombre y dice null false, o sea que ya, o sea, fíjense que tengo una validación en la base de datos de que este campo tiene que ser requerido. O sea, si acá un SQLite de P SQLite de development SQLite y hacemos un punto chema de Ople, vemos que name varchar not null, o sea que no admite que el nombre sea nulo. ¿Sí? Bien. Fuera de eso, veamos también que tenemos acá. Tenemos un main. Acá. Tenemos main, que lo único que hace es requiere bundler, requiere bundle, requiere
relativamente a models person, que sería la tabla que representa a esta persona, bueno, acá establece la conexión con la base y la mar en coche. Si miramos que tiene model person, vemos que tenemos que valida que el nombre esté presente, valida los términos acceptance true y valida que el nombre tenga solamente caracteres. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a probar un poquitito esto. ¿Cómo lo probamos? Ponemos la línea que nos permite cargar el main, cargando ya una persona. Entonces, bueno, vamos a crear una persona. ¿Sí? Si a esto le pregunto si es válido, ¿qué nos va a responder? Y claramente no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Bueno, ¿y qué errores tiene? Fíjense que lo que tenemos acá es que los errores son messages, name, can't be blank, only allow letters, las dos cosas. Así que bueno, vamos a probar entonces de setearle un nombre. Ya está válido, ¿sí? Pero si abrimos, espérenme que abro acá otra terminal, documentos, ejemplos, documentos, TTPS, teoría, ejemplos, ARC, CD03 de variaciones y vamos a abrir el models person. Si miramos esto vemos que también está términos, name tenía que estar presente y además ser solamente ¿cómo se llama? Letras. No admite siquiera, me parece que espacio, o sea que yo no me puedo llamar así. Ya no me puedo llamar Cristian Adrián, sin problema. Ni me puedo llamar bueno, no sé, con algún apóstrofe y cosas por el estilo. Entonces, bueno, me vuelvo a llamar Cristian para que esté bien. Pero hay otra validación acá que es la de acceptance, términos, ¿ven? Pero como les decía, al no estar seteado el campo, estar en nil, es un campo virtual y no le da bolilla. Si yo le agregara presence true, me va a obligar a que lo setee. Bueno, pero ¿qué pasa entonces si yo acá le pongo presence, si le pongo Cristian y vuelvo a correr el valid, va a ser válido, ¿no? Ahora, si yo ahora le pongo ap.términos igual a true, es válido. Pero si le pongo términos, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona el términos? Bien. Bueno, y aquí le decimos psave y esto va a ejecutar la validación, que ya sabemos que va a ser válido, devolvió true porque fue válido, ¿sí? Si yo hubiera puesto así, hubiera hecho lo mismo, ¿sí? Y ahí tenemos a nuestra única persona que está validada. Ahora, ¿qué pasa si yo al modelo le saco esto? Y vamos a sacarle también esto que está acá, ¿no? Fíjense que acá pasó que tiró un constraint del propio SQLite, o sea, ahí explotó porque trató de guardar algo que estaba requerido en la base de datos. Esto también es bueno así como está. De hecho, esto es mejor que la validación de Ruby. Lo que pasa es que, bueno, esto lo tengo que trapear, tendría que saber cuál es el error. De la otra forma, tengo hasta el error atajado por Ruby antes de llegar a esta instancia. Es casi como un mapeo de lo lógico a lo físico, ¿se entiende? Esto es un error de una validación no de Active Record, sino posta de la base de datos. Siempre está bueno tener esta doble relación. ¿Por qué pasó? Pasó porque la base de datos en la migración... Uy, sí, hice bien. No sabía dónde estaba escribiendo. En la migración,
lo que teníamos es este require acá, este null false, hace que sea requerido en la base de datos. Lo que hoy mencionábamos, Ruby es una capa lógica, ¿sí?, de objetos por sobre la base de datos. Cualquier validación que podamos hacer en un objeto, bienvenida. Pero siempre está bueno tratar de llevar las validaciones también a las migraciones para que explote si por alguna razón alguna validación falla. ¿Se entiende, Mailén? Yo lo que hice ahí fue comentar todas las validaciones para ver que, bueno, no se termina grabando una persona sin un nombre porque hay una validación en el modelo. En el modelo, en el esquema, ¿sí?, que es por haber puesto este null en false acá. Y entonces, si vuelvo a editar a la persona, el modelo, ahora no llego a esa instancia. Lo que hubiera tenido acá es otro error que es un poco más fácil de tratar, ¿ves? En la anterior era un SQLite, un SQLite 3, constraint exception, not null constraint fail, people name, que esto sería lo mismo no, diferente a cómo lo mandaría el error MySQL o Postgres o Oracle. Entonces, lo importante de acá es como que tengo una capa como normalizada de errores controlables porque es una validación de Active Record, ¿se entiende? Y los errores, como yo los escribí, los puedo manipular mejor, ¿sí? Bien. Volvemos al ejemplo. Y lo del acceptance, ¿se entendió el ejemplo de términos? Acceptance ahora, sí, acceptance. Vamos a ver ahora más o qué. ¿Qué cosa no se entendió? A ver si podés explicar lo que no. Los acceptance son, cuando vos entrás a un formulario, ubican que tenés un tilde, aceptar los términos y condiciones, lo que sea. Bueno, ese campo puede que vos te interese o no te interese guardarlo en la base de datos. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, cuando vos te registras un sitio, en el registro, ese formulario puede ser que vos guardes la persona cuando te aceptó, pero no vas a guardar el ítem de si aceptó o no las condiciones. ¿Por qué? Porque está implícito que vos creaste el usuario en tu base de datos porque el tipo aceptó los términos y condiciones. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? O sea, no es necesario persistir. El campo acepta los términos y condiciones porque si no los acepta no lo creo en mi base de datos, ¿sí? Ahora, ese es un escenario distinto a otro escenario que podría ser, yo le permito crear el usuario, pero no lo voy a dejar avanzar hasta que acepte los términos y condiciones. Porque sin aceptarlos lo dejo hacer determinada funcionalidad. En este segundo escenario, yo voy a tener que persistir de alguna forma los términos y condiciones. O sea, voy a necesitar un campo ahí. Son dos escenarios distintos. El segundo de los escenarios es un poco más realista en cómo nuestro cerebro trata de entender el problema. ¿Por qué? Porque tengo un campo, porque quiero que ese campo esté presente, y ese campo, además de que esté presente, tiene que ser true. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es un booleano, es un checkbox. Es el caso que vimos que funciona con problemas con presence y absence. Ahora, para el primer caso, que sería algo distinto, un escenario donde yo quiero que venga el campo solamente en un formulario y que si viene en ese formulario, lo dejo pasar. La parte que todavía no vimos es cómo yo valido desde el controlador qué campos tienen que venir, porque, a ver, si no, también un hacker que conoce cómo mandarme las cosas no me mandaría que acepte los términos y condiciones y estaría creando el usuario igual. ¿Por qué? Porque en Active Record lo que se juega es con lo siguiente, que yo a una persona ¿sí? Tengo esta persona creada, ¿esta persona sería válida o no? Sí. Ahora, si yo a esta persona le agrego el campo términos, ¿por qué aparece? Porque puse la validación acceptance. O sea, genera como un getter y un setter, pero que no se mapea a ningún campo de la base de datos. Entonces, si esto está seteado en true, el usuario va a ser válido. Si esto está seteado en 10, no va a ser válido. Si esto está seteado en 1000,
va a ser true. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando yo no seteo, o sea, si yo a términos no lo seteo, que sería estar en nil, asume de que no estoy usando el objeto en un contexto que sería esa creación que te estaba mencionando hoy, que sería, si viene seteado tiene que venir tildado, nada más. Y es un campo que es virtual, se genera únicamente para ese caso de uso puntual. ¿Sí? Entonces, cuando vos pones acceptance, el nombre de un campo, validates acceptance del campo, lo que estás haciendo es creando un campo virtual que no se va a persistir y que te agrega un getter y un setter, y si es nil o true se considera verdadero. Si es nil es porque no seteaste. Entonces, si vos usás este objeto sin usar términos, va a andar en cualquier contexto. Pero si lo usás en ese formulario únicamente de creación, ahí va a estar validando que venga tildado el checkbox. Es un caso muy particular de cómo trabaja Rails. ¿Sí? Por eso que a veces cuesta entenderlo, porque hay una parte de Rails que todavía no vimos, que son los controladores. Pero bueno, en ese caso, cuando uno dibuja el formulario, espera de siempre recibir en ese caso el campo del checkbox. Pero no es un checkbox porque se asume que los términos y condiciones o este campo de aceptación, si es un campo que se llama acceptance, es un booleano que tiene que venir sí o sí en true. Si está en false, porque no aceptás. Y si no aceptás, no es válido. Entonces, el único valor válido para una acceptance es true. Cualquier otra cosa es false. Y nil es true, porque no lo usaste. ¿Ahora se entiende? Bien. Ok. Sigamos con el ejemplo. Pará, que me fui para cosas. Veamos qué le pasa con la parte del acceptance con los booleanos. ¿Sí? Entonces, vamos a modificar nuestro modelo y agregar validaciones respecto a un campo booleano. No es necesario que el campo esté en la base de datos. Podemos empezar a jugar con validaciones simplemente con esto. No lo vamos a persistir, pero vamos a jugar con esto. Entonces, vamos a ver. Yo tenía abierto con modelo ya. Acá. Entonces, vamos a agregar acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo que agregamos un otro accessor que se llama boolean field name y vamos a validar que ese campo, boolean field name, esté presente. Pero lo vamos a usar como un booleano nosotros. O sea, le vamos a poner valor true y false para ver cómo funciona con true y con false. ¿Sí? Entonces, cuando yo cargo esto y hago p igual a person, ¿no? Pregunto si esto es válido. ¿Qué les parece me decir? ¿Que es válido? ¿Ahora con la nueva validación? No, porque quiere que esté seteado. Opa. Espérame que no sé qué. Nos cagó, a todos nos cagó. A ver si lo grabé yo, porque por ahí no grabé esto. Ahora sí, no había grabado. No nos cagó. Siempre digo que uno cuando es boludo, entonces bueno, hay que tener cuidado con ser muy boludo. Bueno, entonces, ahí está. Ahora no es válido. ¿Y por qué no es válido? P-errors nos dice boolean field name can be blank. Ese es el error que viene así por defecto porque yo le puse presence true. Entonces digo, bueno, listo, perfecto. Ahora yo digo a P, le vamos a poner un valor, boolean field, por el nombre, le queremos poner valores válidos. True o false es boolean field, se llama. Esto es, aguante el polimorfismo, pero yo no puedo poner un tipo a boolean field, porque acá en Ruby los tipos no sirven para nada. Entonces yo acá le voy a poner true. Digo, ¿ahora es válido esto? Ahora sí es válido, porque le seté un valor. Pero ¿qué pasa si le pongo 1000? ¿Es válido esto? No, porque es lo mismo que pasaba cuando no lo había seteado. Vuelvo a mirar, punto de error si veo el mismo error de antes. Y el problema que tiene la validación con ¿este valor es válido para un booleano? Sí. ¿Está seteado? Sí.
Ahora, ¿está presente? Sí. ¿No? ¿Es válido? No. ¿Por qué? Ay. Porque el error sigue siendo el mismo. ¿Y por qué? El problema es que false.blank devuelve true. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, acá es donde nuestra cabeza tiene que decir, ah, ¿el presence y el absence funcionan en todos los casos? No. ¿Por qué no? Y porque funcionan en todos los casos menos el booleano. Pucha. Bueno, entonces, ¿cómo trabajo con el booleano? Con el booleano tengo que trabajar, como mencionamos recién en la teoría, que también está explicado en este ejemplo, con estos dos que estamos viendo. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero simular lo que puse acá, o sea, hacer esta validación que puse acá, esta validación no sirve si esto es un booleano. ¿Qué validación tengo que usar? Esto que estoy escribiendo acá, que es que solamente admito como valores true o false, que son los singletons de las clases true y false, y de nil lo tengo que excluir para que justamente el nil, ¿no? Que es el caso que, digamos, no contaría, estoy excluyéndolo para que incluso cuando no está seteado falle y se considere que únicamente el modelo sea válido cuando tiene true o false y ni siquiera cuando no está seteado. Si yo no agrego el campo de abajo, lo que va a pasar es que sería válido si no está seteado. Entonces vamos a grabar primero así y vamos a probarlo. Vuelvo a cargarlo, vuelvo a Juan, ¿no? Y ahora le pregunto p.valid false y le pregunto p.errors y veo que dice inclusion, bueno, no tiene el mensaje y no te incluye en the list, no está puesto, ¿sí? Y el is reserved, las dos condiciones. Ahora, si yo acá le pongo a p, le pongo boolean fill, le pongo un 1, tampoco es válido, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle true. Esperen que hice cagada. Acá. Tengo que preguntar si es válido. Si no, no se corren las validaciones. Acá el error tiene que ser distinto. ¿Sí? Porque no es ni true ni false, pero nil no es más. O sea que antes tenía dos errores. ¿Sí? Tenía el is not included in the list and is reserved. ¿Sí? Y el error era inclusion, value nil, y error exclusion, value nil. Ahora en la segunda, ahora ya no falla por el segundo. Tengo que el 1 no es ni true ni false, pero ya no es más nil. O sea, una de las dos validaciones las pasé. Ahora, si yo acá le pongo true y le pregunto si es válido, ahora es true. Y si le pongo false, también es válido. ¿Sí? ¿Se entiende? Como si emulo el presence para el caso booleano. Bien. Bueno, ese es el escenario que uno trata de resolver con esto, ¿sí? Bien. Vamos con siguiente tema. Bueno, las validaciones, como les decía, yo ahora voy a hacer un salto, me voy a comer todas las asociaciones, pero les quiero mostrar en la parte de referencias. En la parte de referencias yo acá les pongo todas las cosas importantes que ustedes deberían leer. Entonces, todo lo que uno le pone acá importante, si quieren lo leen, si no quieren no lo leen. A ver, yo al principio por ahí no le di tanta importancia a esto y después la experiencia te va llevando a tener que leerlo. ¿Por qué? Porque son lecturas de referencia. Tal vez no te pones a leerlo todo ahora que estás aprendiendo, pero sí te vas a remitir mientras estás desarrollando. Lo que yo sí les recomiendo, no se pongan a leer la API ahora, porque la API, como está acá, está buenísima porque está autodocumentada, entonces está bueno, pero como pueden ver acá está todo autodocumentado y es increíblemente útil la documentación. Pero no es algo que por ahí uno empiece a leer por la API. Pero sí está bueno tener la referencia porque si uno quiere ver qué es lo que hace, se busca valid y ves acá cómo se usa, el ejemplo, todo. Ahora,
Sí está bueno leer y les recomiendo que la lectura esta la hagan, la de Active Record Base, que es más o menos lo que venimos repasando. Y después, para cada tema de los que nosotros vamos a ver, ya vimos validaciones, vimos asociaciones, perdón, vamos a ver asociaciones ahora, que es lo que salteé, pero no doy acá cómo usar los queries, cómo implementar los callbacks y ya vimos migrations. Pero sí está bueno leerlos o tenerlos como referencia para ustedes mientras están desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a las validaciones, son las guías de Active Record y está todo acá explicado, todas, y está bueno seguir los ejemplos como están acá, ¿sí? Quienes lo usan, cómo se usa, ¿sí? Está muy bueno leer esto como soporte. Ahora, si no quieren leer ahora, lo pueden ir leyendo como referencia mientras están programando. Pero traten de pegarle una leída. Bueno, volviendo acá, vamos a las asociaciones. Bien, ¿venimos bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo en orden? ¿Me escuchan? ¿Funciona el micrófono? Bien. Estamos al aire. Bien. Introducción. Las asociaciones simplifican la interacción entre modelos relacionados. Entonces, tenemos en este ejemplo un cliente, un customer, que hereda Active Record, y tenemos una orden que hereda Active Record. ¿Cómo podemos representar la relación entre clientes que tienen varias órdenes? Bueno, si no existieran las asociaciones, los clientes pueden tener varias órdenes y la forma de relacionarlos sería sin asociaciones de la siguiente forma. Tenemos order, es igual a order create order, order create, order date, y le pasamos time now, y customer ID arroba customer ID, customer.id. Orders, le decimos order where customer ID sería el customer ID, o sea que acá estaríamos obteniendo todas las órdenes para un cliente. Y si quisiéramos eliminar todas las órdenes de un cliente, lo que tendremos que ir haciendo es eliminando una por una y después eliminar al cliente. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo? Creamos una orden asociada a un cliente, después lo que hacemos es listamos todas las órdenes de un cliente, porque para eliminar a un cliente deberíamos eliminar primero todas sus órdenes por la integridad referencial. ¿Se entiende? El ejemplo al menos. ¿Cómo solucionamos esto usando asociaciones? Bueno, al customer le podemos decir que tiene muchas órdenes. Depend destroy es lo que me permite lógicamente, no por modelo, por base de datos, no todas las bases de datos soportan integridad referencial. Esto lo va a tratar de hacer Ruby, pero también podemos crear el cascade en el motor si lo soportara, claro, como dice Benjamín. Pero esto lo hace por Ruby, no lo hace por integridad referencial en la base. Está bueno tenerlo de los dos lugares siempre, para que yo de última, si borro al cliente, se borren las órdenes, no porque lo hace Ruby. A ver, para aquellos motores que no lo soportan, está bueno que lo haga Ruby. Bueno, después abajo lo que tenemos es la orden que dice belongs to customer. Entonces, acá lo que vemos es que creamos una orden. ¿De qué forma? Bueno, al customer, fíjense que es fácil crear una orden para un cliente. Al cliente le pedimos sus órdenes, puede tener 0 o n, y nos ofrece el orders, que pareciera ser como una lista, una colección. Bueno, es una colección de un tipo especial, porque como un customer tiene muchas órdenes, eso me devuelve una relación entre cliente con órdenes. Y ahí me permite poner un create. Y ese create me crea una orden donde le especifico el order date, porque no necesito especificarle al cliente, dado que eso se asume del contexto. ¿Por qué? Porque ya estoy a un cliente pidiendo sus órdenes, por lo tanto cualquier orden que cree en ese cliente va a tener que tener el cliente como relación. ¿Se entiende? O sea, me ahorra un parámetro que es el que nos relaciona. Recuerden que arriba teníamos que especificar este argumento. Acá abajo
ya no. ¿Se entiende? Y abajo fíjense que para eliminar al cliente directamente le decimos al cliente destroy y automáticamente se van a eliminar sus órdenes por esta condición que está arriba. ¿Sí? La idea de las asociaciones es, además de simplificarnos esto, un par de otras características que nos van a hacer la vida mucho más simple. ¿Qué tipos de asociaciones existen? Bueno, las asociaciones podrán ser alguna de belongs to, has one, has many true, has one true y has and belongs to many. Entonces, vamos a ver que el has one y el has many son una relación de uno a uno o de uno a muchos, y lo que está del otro lado de ese uno a uno o uno a muchos es un belongs to. ¿Sí? O sea, el belongs to se usa de un lado del río y el has one y el has many del otro. Por otro lado tenemos el has many true para hacer una suerte de transitividad. A veces tenemos una relación con un objeto que a su vez tiene relaciones con otros objetos. Entonces lo que podemos hacer es llegar desde el objeto original a los que están a través de una relación. También vamos a ver el ejemplo ese. El has one true es lo mismo que el de arriba, pero para el caso de has one. Y el has and belongs to many es un caso bastante particular de esas relaciones muchos a muchos, en donde no se guarda ningún tipo de información en el medio. Vamos a ver después un ejemplo y entender la diferencia entre ese con el has many. Bueno, vamos a ver puntualmente cada uno de estos para ir entendiéndolo, ¿sí? Bueno, belongs to. Como les dije, el belongs to es cuando tenemos un has one o un has many, es el que está del otro lado. Entonces, armo una relación 1 a 1, siempre el belongs to es 1 a 1. Podemos tener un has many o un has one. Cuando tenemos un has many, o sea, si una persona tiene muchas mascotas, la mascota pertenece únicamente a un dueño. ¿Está claro eso? Bueno, en una relación de has many, de 1 a muchos, del lado de los muchos siempre tenemos un único dueño, un único relacionado, ¿sí? En el has one es un poco más dura esa relación, porque lo que tenemos no es que una persona tiene muchas mascotas, una persona tiene una única cabeza, por decir algo. O sea, en realidad son relaciones 1 a 1. Las relaciones 1 a 1, lo que está del otro lado, también tiene sentido, es como si una persona pudiera tener una única mascota. Si queremos tener ese escenario, lo que está del otro lado, o sea, la mascota sigue teniendo una única persona. Por eso decimos que el belongs to, independientemente si se usa con un has many o con un has one, es lo que está del otro lado. Siempre tiene un único del dueño o lo que fuere, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de armar una relación 1 a 1 con otro modelo. En general se usa combinando con una asociación has many o has one desde el otro modelo. En este caso lo que tenemos son órdenes y clientes, ¿sí? Entonces vemos que las órdenes, ¿sí? Pertenecen a un cliente, y el cliente es el que en este caso podría tener muchas órdenes. Lo que vemos que desde la orden ponemos el belongs to customer, ¿sí? Clientes con múltiples órdenes donde cada orden es de un cliente. ¿Se entiende el ejemplo? Lo que vemos arriba es el diagramita de entidad-relación, donde vemos que las órdenes tienen un customer ID, ¿sí? Que apuntan al customer. Por eso es que en Ruby, en ActiveRecord, en el modelo, ponemos belongs to y se pone un símbolo en singular, porque en este caso el belongs to es a un único customer. O de vuelta, en el caso de una mascota, será a una única persona. O sea, sería belongs to person, ¿no? En todo caso es el singular en minúscula como símbolo en el belongs to. Siguiendo con convention over configuration, es fundamental que ustedes usen estas cosas bien. Recuerden que si las tablas van en plural y en minúscula, que las clases de los modelos van en singular y en camel case, y en este caso las relaciones, el belongs to
va el símbolo en minúscula y en singular del nombre del modelo. ¿Se entiende? Bueno, es importante destacar que estas asociaciones deben usar términos en singular, lo que acabo de decir. En el ejemplo anterior, si se hubiese utilizado customers en la asociación, entonces surgiría un error indicando que order customers es desconocido. Esto se debe a que Rails infiere el nombre de la clase a partir del nombre de la asociación y por eso es que trata de buscar el modelo asociado a el singular que ustedes pongan acá. No van a poner belongs to en plural, tienen que ponerlo en singular siempre. Bueno, ¿cómo es la migración que uno tiene que considerar acá? Fíjense que en este caso tenemos create orders, dice create customers do, le pone el string name de timestamp y después create orders donde le pone el t y permite el belongs to como campo customer index true. Esto lo podríamos haber hecho distinto poniendo que t integer customer-id. Si ponemos belongs to, el nombre este se transforma a customer-id, ¿sí? Porque siguiendo las convenciones, el belongs to y todo el mapeo tiene que ser con el nombre de la relación, tiene que ser el nombre de la tabla remota, _id. Así es como se relacionan los objetos en ActiveRecord. ¿Se entendió el belongs to? Con esto cerramos la primera asociación. ¿Sí? Perfecto. Vamos con hash1. El hash1 arma una relación uno a uno con otro modelo, pero con una semántica diferente a la de belongs to. Esta asociación se utiliza para denotar relaciones uno a uno estrictas. Entonces, acá lo que tenemos es supplier y account, ¿sí? Entonces, acá vemos que suppliers, la tabla suppliers, que el modelo es supplier, has one account. Es muy parecido al has many, pero la diferencia es que en este caso un supplier va a tener un account y el account va a tener un supplier. ¿Sí? Ahora, de una de las dos relaciones se guarda la ID del remoto. Bueno, al igual que en el has many, accounts tiene que tener el supplier ID. Para que esta relación sea uno a uno y no uno a muchos, se resuelve con un índice. Este supplier ID tiene que ser un índice que sea único. Acá de un lado se usa belongs to y del otro lado se usa has one o solo se usa una de las dos. No, a nivel Ruby se usa siempre el has one de un lado y el belongs to del otro. Siempre que quieras tener getter y setters para acceder a la relación. O sea, lo único que hace el has one o el belongs to es, además de crear un getter y un setter, es darme métodos para trabajar con esos objetos relacionados. Es decir, que si yo en accounts pongo belongs to supplier, yo dentro de un account voy a usar el método supplier que ya me trae un objeto de tipo supplier. ¿Se entiende? Lo mismo al revés, como acá tengo has one account, acá cuando en un objeto supplier ponga account, me va a devolver esto que está acá. ¿Se entiende? Lo que está del otro lado. ¿Me explico? Bien. Entonces, acá lo que tenemos es class supplier, ActiveRecord Base, has one account, que es como deberíamos escribir dentro del modelo de supplier que tiene una única cuenta. Esto de vuelta es en singular, ahora vamos a ver cuáles son las restricciones. Lo que terminamos laburando es como el has many, pero el has many devuelve una colección. En este caso devuelve un único objeto relacionado porque tiene sentido según el reflejo del modelo del diagrama de entidad-relación. Entonces, fíjense que la relación, en la migración de un has one, radica en que acá el account indica que el índice es único. Entonces, ¿esto qué hace? Que en accounts yo no pueda tener dos supplier ID repetidos. ¿Se entiende la diferencia?
Voy a esperarme que me mareé con las ventanas. Bien. Entonces, has1 se coloca en la clase opuesta donde existe la clave foránea. Es similar a la asociación has-many, pero en relaciones uno a uno en vez de uno a muchos. Y el uno a uno viene por este unique, acá. Después de la lógica de Ruby, el has1 me devuelve un solo objeto y no una colección como pasa en el has-many, que ahora vamos a ver has-many. Bien, has-many arma una relación uno a muchos con otro modelo. Este modelo puede tener 0 más instancias del modelo mencionado. Volviendo al mismo ejemplo que vimos originalmente con el belongs to, tenemos el orders y el customers, ¿sí? Donde en este caso el customer tiene has-many orders. Fíjense el plural, has-many orders. Por lo tanto, yo voy a tener el método orders dentro de un customer que me devuelve una colección que la voy a poder iterar con each de cada una de las órdenes. Fíjense acá que acá lo que tenemos es al index en true, no en unique, como teníamos en el supplier, que era el ejemplo el has1. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, vamos al has-many through. Siguiente asociación. ¿Venimos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Venimos bien. Has-many through. Generalmente usada en relaciones muchos a muchos con otro modelo. Esta asociación indica que el modelo que la declara puede disponer de 0 o más instancias del otro modelo a través de un tercer modelo. Dicho así parece un lío, pero en realidad lo que estamos diciendo es que tenemos como una transitividad, una relación a través de una transitividad. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Y lo que tenemos acá es, fíjense acá lo que tenemos son médicos, turnos y pacientes. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos en este ejemplo que tenemos que los turnos, que son los appointments, tienen los physicians, que serían los médicos, que el modelo en este caso es physician. Fíjense que el appointment tiene un ID, tiene un physician ID y tiene un patient ID. Olvidémonos de la mitad de pacientes, la parte de pacientes. Si pensemos en que un médico tiene muchos turnos, ¿sí? Por eso creemos que dice has many appointments. ¿Lo ven? Chiquitito, chiquitito lo ven ustedes. Pero bueno, a la larga ahí lo que dice es que un médico tiene muchos appointments. Y un appointment pertenece a un médico. O sea, no tiene sentido que un turno pertenezca a más de un médico. Los médicos atienden de a uno. ¿Sí? Por otra parte, si vemos la otra mitad para abajo, vemos que los pacientes también tienen turnos. Entonces, un paciente tiene turnos y el turno pertenece también a un paciente. Cada turno pertenece a un médico y a un paciente, claramente. Por eso que el appointment tiene belongs to physician y belongs to patient. El tercer dato interesante que tiene un appointment, el appointment es el appointment date, porque es la fecha del turno que está guardada justamente acá. No tiene sentido ni que esté en el paciente ni que esté en el médico, porque un paciente puede tener muchos turnos con distintos médicos, pero cada uno de esos turnos son en el mismo día, pero en distintos horarios, con distintos médicos, o con el mismo médico en distintos días. ¿Sí? Bueno, entonces lo interesante de el through es que nosotros podemos tener muchos pacientes a través de los turnos. Fíjense que nosotros podríamos pedirle a appointment, ¿sí? Obtendríamos todos los turnos que tiene un médico y después pedirle a cada appointment los pacientes. Y lo podríamos hacer con un collect. Nosotros que ahora somos re cancheros y sabemos un montón de iteradores y de manejo de colecciones con Ruby, podemos haber hecho un collect, un map para quedarnos de los appointments con los pacientes, ¿no? Lo cierto es que eso se logra directamente con un has-many patients through appointments y me hace automáticamente esa lógica que acabo de mencionar de una forma mucho más eficiente que con Ruby. Lo hace con SQL. ¿Se entiende? Bien. Veamos un poco más el código de cerca. Tenemos que los médicos, los physicians, tienen muchos appointments, pero también tienen muchos pacientes a través de los appointments.
¿sí? Tenemos los appointments que pertenecen a un médico y a un paciente, y tenemos los pacientes que tienen muchos appointments y que a su vez tienen muchos médicos a través de los turnos. ¿Entiende? En otro lugar tenemos la migración que necesitamos para que esto funcione, es create appointments. Fíjense que crea los médicos, lo único que tiene es el nombre y nada más. Tenemos el paciente, que tiene el nombre y nada más. Y abajo lo importante es el belongs to de physician y patient, que son índices para tener relaciones de has many, ¿sí? De uno a muchos. Lo que agregamos además es la fecha del turno. Bueno, el has one through es un caso especial del anterior, donde en realidad acá lo que tenemos es relaciones no de uno a muchos, sino de uno a uno. Entonces, el has one through se utiliza en relaciones uno a uno con transitividad, igual que el has many through. Entonces, esta asociación indica que el modelo que la declara puede disponer de una instancia de otro modelo accesible a través de un tercer modelo. Vamos a ver esto con un ejemplo y tenemos suppliers, accounts y tenemos también account histories. Fíjense que el account history belongs to account. Tenemos que account tiene has one, account history, y el account belongs to supplier, y supplier has one account. Es decir, que lo que tenemos es todas relaciones uno a uno entre supplier con account y entre account con account history. Son todas relaciones uno a uno. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo obtener desde un supplier el account history a través del account. Es la misma historia, pero todo en singular porque tenemos relaciones uno a uno, ¿sí? Tal vez acá los nombres no son muy felices porque lo que tenemos acá son proveedores, cuentas y el historial de una cuenta. Y los nombres a nosotros no nos ayudan, por ahí si no estamos muy cancheros con el inglés. Pero bueno, son los ejemplos tal cual el libro de Active Record. Entonces acá lo que vemos es que, escrito un poco más claro, tenemos que supplier has one account y has one account history through account. Vemos que account belongs to supplier y has one account history, y que account history belongs to account. Por lo tanto, podemos acceder a la account history a través de la cuenta. Y vemos abajo las migraciones, que para que sean relaciones uno a uno, lo que tenemos son los unique, ¿sí? Esto es lo que hace que sean relaciones uno a uno. Y la última de las validaciones, la más por ahí rara o extenso en su nombre, que también se la resume como HBTM, HABTM, de las primeras letras de esto, son las has and belongs to many, que era una relación directa muchos a muchos con otro modelo sin un modelo interviniente. Si volvemos al ejemplo el appointment tiene sentido de ser como modelo, ¿sí? Como modelo de Active Record, porque tiene una fecha. Si nosotros no tuviéramos un campo acá y lo único que tendríamos son el Physician ID y el Patient ID, ni siquiera sería necesario el ID, porque la unicidad y la sola y mera existencia de esta tabla es para ligar muchos médicos con muchos pacientes sin importar nada más que eso. Entonces, teniendo la unicidad entre Physician ID y Patient ID, ya establezco una relación muchos a muchos. Entonces, has and belongs to many es lo que representa una relación de muchos a muchos, sin campos en la relación, como pasa en este escenario. Vamos a ver el ejemplo así se entiende de qué se trata. Has and belongs to many, tenemos assemblies part y parts. Fíjense que assembly has and belongs to many parts, es decir que desde assembly puedo llegar a parts, o sea un ensamblado tiene muchas partes y una parte puede ser usada por muchos ensamblados, porque fíjese que part has and belongs to many assemblies, o sea que si un modelo de part tiene assemblies, mientras que un assembly tiene parts, ¿sí? La relación entre assembly con parts se establece con esta tabla que, como la vemos, no tiene ni siquiera un ID, porque el identificador
es la unicidad de la combinación de estos campos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una relación muchos a muchos, básicamente. Bueno, esto que está acá no tiene modelo. Vamos a tener el modelo assembly, vamos a tener el modelo part, pero no busquen que exista una clase assembly parts. No existe. No se crea ese modelo. Se crea únicamente esta, o sea, las tres tablas, pero no se necesita el modelo para assembly parts, porque alcanza con el has and belongs to many, con esta tabla, para poder acceder de assembly a parts y de parts a assembly. ¿Se entiende? ¿Cómo es la migración? Tenemos assemblies, tenemos parts y tenemos assemblies parts, el plural de ambas tablas, con el belongs to de las dos tablas. ¿Sí? Nada más. Bien, con esto vimos todos los escenarios de asociaciones. Vimos el has one, el has many, el belongs to. Tenemos después el has many through, el has one through y el has and belongs to many. De vuelta, recuerden que el has and belongs to many, fíjense que ya me lo sugiere Rails, habla del has and belongs to many. Es una forma cómoda de escribir parece que dice habitat o algo por el estilo. Es has and belongs to many, ¿sí? Es la abreviación que usa la comunidad. Volviendo. Ahora lo que nos queda hablar es un poquitito del polimorfismo. Bueno, el polimorfismo es la necesidad de tener modelos relacionados con distintas tablas, algo que en Active Record, digamos que en SQL no es posible. Lo que queremos hacer es tener este escenario que estamos viendo acá. Tenemos un picture sería una imagen, una foto, que dice belongs to imageable, es decir, cualquier cosa que pueda tener una imagen. Lo que vemos que un empleado has many pictures y un product has many pictures. Entonces, vemos que tanto un empleado como un producto puede tener muchos pictures, ¿sí? Puede tener objetos de tipo picture relacionados. Ahora, ¿cómo hacemos para que entonces reusemos ese picture desde empleado y product? No hay problema que hagan referencia al objeto de tipo picture. Pero ¿cómo desde el picture puedo obtener el objeto relacionado? Es decir, que cuando yo en picture le pida imageable, es decir, use el método imageable, me devuelva o un empleado o un producto. ¿Se entiende lo que queremos hacer? O sea, la intención es que yo desde Rails, desde la consolita esta, pueda tener picture, find, by, es el ID, y mandarle traerme el 1, ¿no? Entonces esto me trae un picture. Y yo después hacer que p.imageable me devuelva un employee. O un product. ¿Se entiende? Es decir, el potencial de algo polimórfico es que yo yo usado desde empleado tengo picture, no tengo problema. Desde product tengo picture, o sea, siempre tengo un picture. Pero ¿qué pasa cuando estoy del lado de picture? Me están usando desde dos tablas diferentes. Si yo desde el picture quiero obtener al objeto que me está usando, quiero que me devuelva ese objeto en la clase que es realmente. Entonces, ¿cómo logro hacer esto con objetos? ¿Se entiende? ¿Cómo logro implementar esto? Bueno, para que el polimorfismo sea válido, lo mencionamos al principio, acá está explicado, desde una instancia de empleado es posible obtener las imágenes usando employee pictures. De igual forma, es posible product pictures, pero también es posible que picture imageable me devuelve o un producto o un employee. En el ejemplo que les puse acá escrito, así en pseudocódigo, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esto en términos ¿cómo se llama? De las migraciones? Fíjense que tengo que tener picture que tiene, el nombre del picture, tiene el ID
de imageable y el tipo de imageable. O sea que yo lo que voy a guardar es el ID de la tabla de referencia, pero también el nombre de la tabla de referencia, del modelo. Entonces, cuando yo esto lo manejo de forma polimórfica, que es lo que estamos haciendo así, lo que me está permitiendo es que yo cuando guarde o persista una imagen asociada a un producto, me guarde en el campo imageable type product con el ID del product relacionado. A su vez, cuando yo grabo un employee, me va a guardar la clase employee con el tipo, el ID del empleado. ¿Se entiende? Y de esta forma es como yo desde el picture puedo obtener el empleado relacionado o el producto relacionado según esa imagen esté asociado a un empleado o un producto. Y ese polimorfismo está logrado a través de estos dos campos, el ID de la tabla remota y el tipo de la tabla remota. ¿Se entiende? Perdón, acá lo que estoy poniendo es una alternativa al que hice acá. Fíjense, acá tengo que escribir los dos campos y acá puedo poner directamente esto, que hace lo mismo. Perdón, me quedé colgado con el ejemplo. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de asociaciones conmigo mismo. A veces no se da, esto se da mucho cuando yo quiero salirme de convention over configuration. O sea, cuando yo no puedo respetar los nombres es justamente cuando yo me quiero relacionar conmigo mismo. Fíjense que acá tengo un empleado que puede ser el ejemplo en este caso que tenemos que un empleado tiene muchos subordinados y un empleado a su vez tiene un manager, ¿sí? Un gerente o alguien que los coordine. Bueno, ¿cómo se representa esto? Bueno, claramente son todos empleados, o sea, las relaciones internas apuntan a la misma tabla, claro, son recursivas. Entonces tenemos que el belongs to, o sea, de los dos lados tengo la misma tabla. Para eso tengo que explicarle a ActiveRecord cómo es que se relacionan esas tablas. Entonces fíjense que el belongs to es lo que está del otro lado, ¿no? De un has many en este caso. Entonces estoy diciendo que el belongs to manager va a ser de la clase employee, ¿sí? Ahora, esto va a buscar de alguna forma al objeto a través de manager ID. O sea, el belongs to establece que el campo por el cual me relaciono con va a ser manager ID. Cuando veamos el belongs to order con customer, ¿se acuerdan que el order decía belongs to customer? Bueno, ese tipo de relación hacía que tenga que tener el customer ID dentro de la orden, ¿sí? Entonces, en este escenario lo que tenemos que, sin especificar nada más que esto, cuando ponemos manager, va a buscar manager ID y qué tipo me traería. Iría a buscar, si no pongo nada más, la clase manager. Bueno, acá le estamos diciendo no es manager la clase, es employee. O sea, funciona igual que si la clase se llamara manager, pero ahora está diciendo no se llama manager, se llama employee, yo mismo. Por otro lado, el has many subordinates lo que le está ofreciendo a un employee, que yo le pueda pedir subordinates y me devuelva una colección de subordinados, es decir, de empleados. Pero ¿cómo le digo que subordinates son empleados? Porque subordinates va a ir a buscar el objeto subordinate. Entonces tenemos que decir, no son objetos de tipo subordinate, son class name employee y la referencia de ese objeto remoto, que es employee, buscar los que se relacionan a mí a través de manager ID. ¿Se entiende lo que explico? Fue medio confuso. Es raro, pero tiene lógica. Y estas cosas existen y acá vemos un ejemplo de cómo lo implemento. Obviamente que, como les digo, el escenario no se da por capricho. Acá ponemos escenarios tomados al azar de muestras típicas de lo que se nos da en cualquier desarrollo. No siempre pasa que uno tiene asociaciones conmigo mismo, no siempre se dan asociaciones polimórficas, no siempre se dan has and belongs to many, no siempre se da un has many true, pero si se da sabes que lo tenés. Esto en alguna parte de su inconsciente lo guardan y cuando van al psicólogo lo hablan, o cuando están programando se acuerdan que tienen estas herramientas. Esto es un framework, la caja de herramientas.
¿sí? Framework, ¿sí? Es un marco de trabajo donde tienen toda la exposición. Tienen que tenerlo presente, no sé dónde. Pueden pegárselo, empapelar la casa cuando programen algo en Rails. Lo interesante es que puedan saber que estas cosas existen, ¿sí? O al menos dónde ir a buscarlo. Bueno, ¿cómo se hace esto desde la migración? Bueno, esto desde las clases. Ahora, ¿cómo se hace esto desde la migración? Bueno, tenemos un empleado que tiene justamente Manager ID. Nada más que eso. Con eso alcanza. Bueno, obviamente faltan los campos del empleado, pero tenemos que tener referencias manager. Indica de que esto marca el campo manager-id y que el índice esté en true, básicamente. Que el indexe. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Esto ya lo repasamos. Las únicas cosas que no vimos en la teoría de Active Record son los callbacks, que esto no es algo que por lo menos para probar la cursada sea algo relevante, que está bueno que lo lean, que si lo quieren usar obviamente bienvenido, y querying que sí lo van a tener que leer porque van a usarlo, es lo que más exhaustivamente usan. Lo cierto es que está bueno, uno lo empieza a usar y casi que es intuitivo usar un where. Pero está bueno chusmear las cosas que uno encuentra ahí e incluso el manejo de los scopes. Los scopes están geniales porque me permiten agregarle a una clase vistas con scopes como métodos de clase que me recortan subconjuntos. Imagínense que tenemos usuarios y el usuario tiene un campo de si están habilitados o no. Yo podría tener un scope que me devuelva todos los usuarios que estén habilitados. Entonces yo defino un scope como un lambda que define el where que me da la condición por la cual me trae los elementos que son usuarios habilitados. Entonces yo tengo users.enabled, me devuelve como aquellos usuarios que cumplen con ese scope, con ese alcance. ¿Se entiende? Como que vos agregás consultas preseteadas para que se usen como métodos. Esto que menciono son potenciales que uno cuando desarrolla los tiene que usar porque ahorran mucho trabajo, evitan repetir código y a ustedes les va a salir muchísimo. Lo mismo para ordenar, que las cosas vengan ordenadas por defecto. Hay cosas que ya uno puede empezar a agregarle leyendo estas otras referencias que uno les deja acá. ¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno, estamos al gran paso. Nos vamos a Rails. Bueno, esta parte de Rails en general lo que nos pasa muchas veces es que el tiempo nos va premiando y llegamos a esta instancia más apretados. Lo cierto es que esto es un framework, siempre hacemos hincapié en lo mismo. Y la forma de aprender un framework, uno puede hacer algo muy guiado, muy específico. Para eso está, entendemos nosotros, el trabajo práctico integrador. Uno a veces lo toma como una evaluación, ustedes lo toman como una evaluación y nosotros lo necesitamos para evaluarlos y decir si aprendieron. Pero no hay forma de aprender ningún framework si no es con un objetivo así, para ustedes y para nosotros. Nosotros los estamos evaluando, estamos hablando de una carrera universitaria que tiene que evaluar a los alumnos, pero ustedes mismos si quieren aprender algo, lo que tienen que buscar es un objetivo al cual tratar de llegar, ¿sí? Un problema que resolver, una situación en la cual tengan un cliente que a veces puede ser un trabajo y el cliente es el trabajo que ustedes tienen que hacer y les van a pagar, o está en juego la honra de haber resuelto un problema o haber quedado como el traste y no haber resuelto nada. Nosotros tratamos de inventar problemas, pueden ser más entretenidos un año que otro y tratamos de poner situaciones para que vean la evolución de una solución sin un framework a tener un framework, sin manejar una base de datos a manejar un file system, de tratar de resolver un problema por línea de comando a pasarse a la web. Son escenarios muy distintos y Rails es una herramienta que está diseñada para generar aplicaciones web de una forma muy específica, una forma en la cual uno dibuja incluso el HTML usando cosas que ya empiezan a resonar en sus consultas, ¿sí? Bueno, justamente mira lo que dice Benjamín, el otro día yo leí lo que ustedes consultaban y que terminó diciendo a Nahuel el tema de usar RB en vez de una gema o una grilla. Pueden usar gemas, siempre las gemas ayudan, siempre las gemas resuelven. También hay librerías que vienen en Rails y que van resolviendo problemas.
Nosotros acá vamos a hablar del templating que trae Rails, que es ERB, como otros que también existen por ahí. El tema es que, bueno, uno va encontrando justamente en los frameworks más y más y más herramientas que resuelven más y más cosas. Bueno, uno trata de brindarles ese tipo de ayuda y no lo tomen como alguna que no sea en Rails. ¿Qué cosa? Alguna que una gema para grilla. ¿Qué es una grilla? Definamos qué es una grilla, porque el problema es a qué llamas grilla. Una tabla que en HTML o en texto. A ver, mira, yo todas las veces que tuve que hacer una grilla no la hice con ninguna gema, la hice con ERB, con un templating que no es. A ver, ERB no es parte de Rails. ERB es una librería de templating, nada más. Eh, y lo que se usa en todo es eso, digamos. Eh, Vos tenés que dibujar, sí, lo que pasa es que por eso, uno lo que tiene con ERB es la posibilidad de incluir distintas partes de un HTML. Entonces vos, ahora lo vamos a ver cuando vayamos viendo en Rails cómo se usa, y ahí se empiezan a aclarar un poco los panoramas, ¿no? Pero toda aplicación en general lo que tiene es todo HTML, toda página que uno ve hoy en día, tiene un encabezado, HTML, tiene un body, también con una parte que generalmente tiene que ver con una herradura, que tiene que ver con los menús, con eh, el footer, con un menú a la izquierda, un menú a la derecha y un contenido, digamos, importante en el centro. En general, toda la parte contextual que acabo de mencionar, toda la herradura, menos el centro, está fijo siempre. Entonces, si vos tenés que dibujar un HTML, hay un montón de información que es estática y en una parte central es donde va el contenido. En ese contenido puede ir una grilla. Para armar estas grillas, una tabla básicamente, vos tenés toda grilla termina siendo un encabezado, ¿sí? Y después filas, ¿sí? Donde el encabezado es darle un realce, porque en vez de ser un TR es un TH, y lo que tenés son TD, que son las columnas. Y lo mismo tenés después con perdón, sí, TR, TH, que te pone negrita y después si quieres cambiar los estilos, etcétera. Para todo eso, uno evolucionó tanto la web que uno no termina renderizando HTML de esta forma, y también todo esto se empezó a mover a lo que es frontend. O sea, hoy en día mucho de lo que vamos a ver en Rails empieza a reducirse muchísimo, porque el terreno de Rails no sigue siendo dibujar HTML. El terreno de Rails empieza a ser una aplicación de backend. Se usa más Rails API, que devuelve un JSON, y el que renderiza una tabla termina siendo React, Angular o algo más cool para hacerlo, digamos. La parte de backend se empieza a resolver con Rails, con Python, con Java, con Quarkus, con Go, con Rust, con lo que quieras programar. Pero hoy en día Rails es un framework que empieza a mutar hacia aplicaciones que no dibujan HTML. Nosotros lo vamos a ver dibujando HTML porque estamos aprendiendo. Para entender lo que es una aplicación progresiva o una single page application con Angular, React, lo que sea, tenemos que tener bien en claro un montón de conceptos. Acá lo que tratamos de enseñar son los conceptos del framework Rails, sin meternos mucho en la arquitectura de esa aplicación, que tiene que ver con un frontend, un backend. O sea, nosotros vamos a hablar del backend y voy a hacer muchas distinciones que tal vez en alguna otra materia eso lo van a aprender mejor. Nosotros focalizamos en Rails y tratamos de hacer esa distinción que estoy tratando de mencionar ahora. Pero sí, tener presente, Benjamín, que para dibujar una tabla no vas a encontrar nunca o sea, una gema no sería lo más adecuado, porque uno trata de desacoplar la vista del modelo. Entonces, siempre lo que está bueno es pluginizarlo, si querés, o llevarte la lógica de cómo decorás esa tabla eh, a algo que lo puedes hacer con tu gema, pero que puedas cambiarlo a hacerlo también en la consola, digamos, no solamente en un HTML o en un JSON, devolver un JSON, ¿entendés? Y ahí es donde empieza a tomar sentido que vos desacoples la forma de la vista de cómo tenés el dato, ¿sí? Desacoplar. Siempre voy a hablar de desacoplar, ¿sí?
Y no se mareen. Yo veo que está escribiendo. Yo porque en el enunciado decía algo tipo, investiga qué gema puedes usar para hacer la grilla y exponerla en un formato de texto rico. Y asumí que había una gema para eso. Sí, no está mal que veas, que busques y que encuentres cosas para hacerlo. No es un tema. Por ahí lo que tenés que buscar es con qué herramientas podés trabajar. Yo también no estoy muy al tanto del enunciado ahora puntualmente de esa parte o cuál es el objetivo por detrás de eso. Creo que Nahuel fue claro en que apuntaba a RB. Ahora, si vos querés usar la gema, usala, no te compliques demasiado. Y cuando hablamos de algo rico, por ahí tiene que ver con, por ahí si están manejándose en consola todavía. Bueno, entonces, cuando hablamos de algo rico, me imagino que tiene que ver con poder usar, enriquecer la, digamos, la salida en la consola. Supongo que habla de eso. ¿Sí? Pero esto consúltelo mejor con el jefe de trabajos prácticos. Bueno, HTML o PDF se recomienda, bueno, listo, entonces sí, sacalo con HTML o fíjate que hay gemas para generar un PDF y no te va a servir lo que hace en HTML. Hay una gema que es para generar un PDF. Entonces, justamente, fíjate que cuando generes el PDF, la lógica de cómo dibujas un HTML, depende de qué uses, te sirve o no te sirve. Entonces, por eso es lo importante de esto es la solución desacoplada justamente de, de cómo lo solucionas. No, cuando leas la gema del PDF te vas a dar cuenta de que tiene, digamos, métodos para dibujar tablas. Entonces, vas a encontrarte con dos escenarios distintos. Por eso es que es importante pensar el diseño. Si vos tenés una especie, hablando en términos de objetos, ¿no? Si vos tenés un factory, vos le decís, o un renderizador, ¿no? Rico, si querés, para consola, que vos le decís a ese factory, dame en HTML o dame en PDF, vas a tener que delegarle la lógica a cualquiera de esos dos bichos. Sea con una gema o sea con RB para HTML, y sea el PDF o RTF, que sería otro formato que si querés podés usar, los formatos que vos brindes, cuando vos lo vayas a generar con la gema de PDF te vas a encontrar que es muy distinto de como lo trabajas con RB para HTML o con la gema de HTML, porque tienen distintos métodos cada uno. Entonces lo importante es acoplar esa lógica de que en un objeto que te resuelva cómo lo haces con un objeto u otro. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que vos tenés que tener el objeto que tiene el dato, es otro, y cómo se dibuja, justamente cómo decorás, lo vas a tener que delegar en distintas entidades, según lo hagas en HTML o PDF. Pero elegí lo que más te sea cómodo a vos, ahí nadie se va a meter en eso. Bien. Bueno, entonces, Rails. Vamos a dar la introducción hoy nada más. Vamos a ver cuál es la idea de un proyecto Rails, vamos a ver gemas que componen Rails, qué configuraciones son relevantes, qué es el ruteo en Rails, qué significa el Model View Controller en el contexto de Rails. Vamos a ver un ejemplo, vamos a hablar de scaffolding y vamos a ver cómo trabajar para la resolución de problemas en Rails. Arrancamos con la introducción. Bueno, ¿cómo funciona la web? Los contenidos de HTTP. O sea, hoy uno abre un navegador, el navegador accede usando HTTP a un servidor para descargar contenidos que en general lo que usamos son HTML, imágenes, estilos y JavaScript. ¿Sí? Y esos contenidos pueden ser estáticos o contenidos dinámicos. Yo recién hice mención y por ahí pasó medio desapercibido, dijeron de qué está hablando esta persona, de aplicaciones progresivas o single page applications. Lo cierto es que la web cambia mucho en el último tiempo y hoy se habla mucho de frontend, backend y bueno, un montón de nombres que se dan a las distintas actividades que se involucran en el desarrollo de aplicaciones web. ¿Por qué? Porque no es lo mismo diseñar una aplicación para un móvil que diseñar una aplicación que corre en Angular o React y que terminan las dos, cualquiera de estas dos que mencioné, es una aplicación que corre en HTML en un navegador y corre íntegramente en ese navegador sin bajar ningún contenido, como pasa con una aplicación móvil, pegándole a un backend que es una API que no dibuja nada, sino que devuelve siempre datos en un formato estandarizado que puede ser XML, puede ser RCS, podría ser un HTML, pero en general lo que más se usa es un JSON.
Eso es lo que se está usando hoy en día, es la situación contractual en la cual se desarrolla hoy, ¿sí? Ahora, ¿qué llamamos contenidos dinámicos? Bueno, hace mucho las aplicaciones no eran así progresivas o lo que se conocen como single page applications. Las aplicaciones renderizaban el HTML directamente desde el backend, o sea, se mezclaban un poco las responsabilidades. No había un framework para desarrollar el frontend y un framework para desarrollar el backend. Todo se resolvía en el mismo framework y uno terminaba escupiendo desde el backend el HTML que estábamos viendo, ¿sí? En ese contexto donde se dibuja contenido dinámico, se llama contenido dinámico a dibujar datos que surgen de una base de datos o un servicio, o para simplificar el armado de la respuesta usando justamente herramientas de templating, justamente utilizando partials. Estos partials o partials es como explotar una web en distintos contenidos. A ver, yo voy a entrar a cualquier web, cualquiera. Vamos a entrar, por ejemplo, a IBM. Vamos a entrar a IBM. Cuando uno entra a cualquier página, acá vemos arriba que hay un menú. ¿Sí? Voy a principales productos. Nube híbrida, cloud. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá me sacó el menú de arriba, pero siempre tengo una parte que en la parte inferior tengo muchas veces contacto, privacidad, un menú, tengo algún footer que siempre es compartido, tengo este menú yo pensé que se iba a mantener, pero evidentemente cada vez que voy a distintos lugares acá me lo mantiene, ¿ven? Tengo el menú que está mantenido, sigue siendo el mismo, y el footer seguramente que también. Entonces muchas de las páginas, por una cuestión hablamos de dinamismo en el sentido de incluir distintas partes que ya las tengo prescritas, digamos, las tengo, siempre son las mismas, el menú de arriba, invoco las mismas funciones que dibujan el menú de arriba, la parte de abajo lo mismo, el menú de la izquierda lo mismo, y algunas son mucho más explícitas en esta herradura. Acá por ahí vemos la parte de arriba y la parte de abajo, hay otras que son, por ahí a ver si entramos a un LPDuar, vemos que esta se llama landing page muchas veces, la página principal de un sitio en general termina siendo una página con un formato distinto a cuando yo entro a leer un artículo. Yo si entro a leer este artículo, ¿no? Bueno, acá hay muchas fotos y pocas. Acá está el texto, acá veo el texto y veo que se empieza a repetir eso. Tengo el menú, tengo una barra al costado que si entro a leer otra noticia, esto es justo la misma. Acá veo que cambia el colorcito, pero que de alguna forma se mantiene la herradura que decía, las notas destacadas, con acá ¿cómo se llama? El texto, con el menú de arriba. Bueno, esto que les estoy explicando es una forma de hablar del dinamismo desde el diseño, de incluir cosas y no repetir código para dibujar un HTML, ¿sí? Entonces, hablando de contenidos dinámicos es porque genero el contenido a partir de datos que surgen de bases de datos o servicios que consumo, o porque para devolver los resultados mezclo cosas que por ahí surgen de distintos lugares para reusar código. Como cuando uno programa, invoca funciones que devuelve el header, el footer y tal cosa, bueno, pensemos algo parecido, ¿sí? A esto, sin hablar de que esto es Ruby, Rails, nada por el estilo, es algo genérico de los conceptos de la web. La web dibuja HTML, dibuja RCS, dibuja XML, dibuja JSON, etc. ¿Sí? Entonces, cuando uno trata de entender el dinamismo, viene por esto segundo que decíamos. Después tenemos los contenidos estáticos, son de cualquier sitio, es lo que uno termina viendo como fotos, como estilos, como JavaScript, y que hacen a lo que uno termina usando. Lo que uno termina usando para poder darle formato a la página. Ahora, de todo esto, ¿dónde viene Rails y qué tiene que ver esto con Rails? Bueno, Rails es un conjunto de estructuras y convenciones, es una librería o conjunto de gemas, y vamos a ver que cuando usemos Rails vamos a estar usando prácticas estándar que simplificarán la colaboración y el mantenimiento de código. Va a promover mucho lo que es Separation of Concerns, lo cual permite obtener programas mucho más modulares y mantenibles,
Y el principal patrón de diseño que implementa justamente Rails es el de Model View Controller. Lo mismo que pasa hoy en día con otros frameworks. El stack tecnológico se lo considera conjunto de tecnologías o librerías utilizadas por una aplicación. Un stack productivo podría ser Linux como servidor de base. Se utilizaría un web server que podría ser Apache o Nginx con algún tipo de application server como puede ser un PHP FPM. Se puede usar Python con por ejemplo GUnicorn o Ruby con Puma. Tenemos después bases de datos como puede ser MariaDB, MySQL o Postgres. Y para el desarrollo con Rails, generalmente lo que se usa como stack productivo es utilizar una máquina con Mac, con Linux o con Windows. Se utiliza como web server Puma o Unicorn. Y SQLite, MariaDB o Postgres como base de datos. Y Ruby como justamente el lenguaje. Un stack clásico en Rails utilizará RB para lo que son templates. Por eso es que cuando hablábamos de templating está bueno ir por lo estándar y RB es un estándar. MySQL para base de datos, Minitest para testing, pero uno podría cambiar cualquiera de estas piezas en Rails y decir, bueno, en vez de usar RB, que es lo que propone Rails, usar HML, que es una alternativa. PostgreSQL para base de datos, porque en vez de MySQL me gusta más o estoy más cómodo con Postgres. Y en vez de usar Minitest, usar Aspect. Es decir, que todo lo que me propone Rails, vamos a ver que más allá de que viene por convención de una forma, lo voy a poder cambiar. Y las componentes podrán intercambiarse de forma muy fácil, habiendo múltiples alternativas para cada escenario. Seguir la tendencia o componentes populares siempre es una buena elección, porque sabemos que estamos, digamos, en la cresta de la ola usando lo que usa la comunidad que marca tendencia, digamos, o sea que es importante. Bueno, ¿dónde obtener ayuda? Google, pero hay que saber dónde buscar. Ojo donde se meten, el primer link a Google no termina siendo el más importante. Siempre es importante ver la fecha de las cosas. Hay lugares que son de renombre como Stack Overflow, Rails Guides, Rails Documentation, Rails Beginner Chat Sheet, que son lugares donde si aparecen en la búsqueda de Google vayan, pero siempre está bueno buscar en Stack Overflow y mirar que las preguntas no sean, digamos, que tengan muchos votos, o sea, sigan buscando hasta encontrar la solución. Busquen en inglés, no siempre en castellano. A veces las respuestas están en inglés o en castellano, pero busquen los errores tratando de ir hacia donde por ahí la comunidad es mucho más amplia. Yo acá les puse los links a todos los lugares, por ejemplo Stack Overflow, mando a Ruby on Rails, todo lo que es preguntas acerca de Ruby on Rails. También les mandé Rails Guides, que sería lo mismo que van a ver que vengo proponiendo para Active Record, está todo puesto acá, y son todas guías que propone la gente de Rails. Hay muchas guías acá que todas son recomendables leer, todas, absolutamente todas, así que en ese sentido, si tienen tiempo, obviamente es muy bueno leerlas todas. La parte de modelos está todo lo que les propuse ya: Active Record Basis, Migrations, Validation, Callbacks, Associations, Query Interface y la básica de modelos. Pero además tenemos de vistas, de controladores y cosas que yo les voy a ir mostrando ahora en la teoría, mientras vayamos avanzando, pero que todas, absolutamente todas, están acá como referencia. O sea que este es el material de lectura de referencia que deberían seguir. No hay libro ni nada que ayude más que esto. ¿Por qué? Porque esta documentación está viva, todos los años salen nuevas versiones, va cambiando, entonces siempre está bueno mantenerse con las guías de Rails. La documentación es la API de Rails y el Beginner Chat Sheet es como todo. Chat sheet es esto que estamos viendo acá, que son todos los comandos necesarios a aprender, saber para manejarse con Rails. Es como un gran resumen de lo que es Rails. Nunca lo usé, ni sé si es útil, la verdad. Está mal escrito, es cheat sheet. Y Railscast, la verdad que esto ya es obsoleto, algunos por ahí valen la pena mirarlos y están entretenidos, son bastante viejos, ya datan del año 2013. La verdad no. Yo lo puse tachado porque siempre fueron un hito cuando nosotros empezamos a dar la materia, eran re importantes, hoy en día ya no tiene sentido.
Igual espérenme que me estoy yendo a la miércoles yo, me parece. Bueno, bueno, para mantenerse actualizado, a ver, yo siempre sigo leyendo cosas de Rails y no soy un programador activo, vengo siguiéndolo de cerca, primero porque doy la teoría, todo, pero no estoy programando en Ruby on Rails hoy en día. Nahuel, que es el jefe de trabajos prácticos, sí, de hecho trabaja en Ruby on Rails y hay una oferta laboral importantísima en Ruby. Es uno de los lenguajes que tienen mayor demanda, así que en ese sentido quédense tranquilos que están aprendiendo un lenguaje que realmente es muy bien valorado y ponderado por la comunidad. Pero si quieren mantener actualizados, yo acá les puse Ruby on Rails Weblog. Está acá, que por ahí acá está bueno ir viendo noticias que van saliendo directamente propias de Rails. También está bueno, acá les puse el Ruby Weekly, que algunos se suscriben y recibimos, ellos personalmente ponen su mail acá, y uno recibe todas las semanas noticias acerca de Ruby, qué es lo que está pasando con la máquina virtual o con Rails, o noticias interesantes. Ruby Flow, que está, a ver, no me acuerdo mucho. Bueno, también noticias. La verdad que yo ahora estoy medio perdido de las noticias de Ruby, como no me estoy dedicando tanto, no las sigo tan de cerca, pero cuando lo seguía eran todos lugares que frecuentaba. Bueno, de Changelog, totalmente recomendable el sitio, no en Ruby ni nada por el estilo. La última charla fue el 3 de mayo acerca de Rails, pero yo de Changelog les recomiendo que lo sigan, que se suscriban a todos los newsletters. Si quieren aprender cosas realmente importantes, suscríbanse y estén atentos a todo lo que hablan acá porque está genial este portal. Bueno, ¿cómo instalar Rails? Si quieren acá ya terminamos porque estamos llegando a la hora y preferiría agarrarlo fresquito la semana que viene. Arrancamos directamente desde acá, así nos vamos adentrando ya con este framework tan bonito. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a despedirnos entonces. Me quedo por si alguno quiere preguntar algo, pero bueno, cualquier cosita igual está el foro para preguntar. Los voy liberando, voy dejando de grabar.